Gloria a Dios. Dios les bendiga. Buenos días todavía. Gracias a Dios porque le alabamos y Él ministra nuestra alma, Él ministra nuestros corazones. Él es el que ministra realmente la vida nuestra, de aquel que le busca. Mire, toda aquella persona que busca a Dios lo encuentra. No hay falla en eso, O no hay alguien que haya buscado a Dios y no lo haya encontrado, porque Dios está ahí. Dios es fácil de alcanzar. Lo difícil es para nosotros buscarlo a Él, y a veces hasta buscarlo de la manera correcta. Gloria al Señor. El tema de la Biblia. Cada libro, si usted toma un libro, de las escuelas, de español, pues ¿cuál es el tema del libro? Pues español. Si toma una novela para leerla, normalmente las novelas, pues ¿de qué hablan? De amor, de desamor, ¿de qué más? No sé, de acción. Cada libro tiene un tema. Pero pues ¿cuál es el tema de la Biblia? Si también es un libro. También hay un tema por el cual, que es el principal de la palabra de Dios, y esta es la salvación del hombre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema de la Biblia. Bueno, ¿y de qué habla la Biblia? No, pues de Dios. No, pues sí habla de Dios. No, y habla que del pueblo de Israel, pues también habla del pueblo de Israel. Y también habla de que la creación y de que Noé y el arca y todo. Pero ¿cuál es el tema en general? Para cuando usted le pregunte, y cuando usted lea la Biblia, tenemos que tener la perspectiva correcta. Y el tema de la Biblia es la salvación del hombre a través de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Ese es el tema. Todo gira alrededor de esto. Por lo que el enemigo, el diablo, siempre está buscando la manera de que no se cumpla la salvación en la vida de cada uno de nosotros, ni de nadie de la humanidad. El enemigo siempre está buscando la forma de que nos desviemos del camino que es correcto, que enseña la Biblia, o de que no entremos a ese camino, que es el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre, nadie va al Padre si no es a través de mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces, el camino para la salvación es el propio Señor Jesucristo. Por eso, dentro del tema de la Biblia, es la obra de salvación, que es a través del Señor Jesucristo. Pero les decía ahorita, el diablo siempre está buscando estrategias para desviarnos, para que no, si ya estamos dentro, que nos salgamos, nos desviemos, nos confundamos, ¿sí? Y si no estamos dentro del camino del Señor Jesucristo, que no entremos. Siempre hay. Mire, se han levantado alrededor del mundo miles de creencias, miles de religiones que le llaman. Existe cantidad de religiones y de iglesias y de lo que usted guste, doctrinas, ¿sí? Pero entre todas tiene que haber algo, o entre todo tiene que haber algo, y tenemos que preguntar nosotros: ¿qué es entonces lo correcto? ¿Qué es lo verdadero entonces? Si cada quien pudiera interpretar las cosas a su manera, pues yo diría una cosa
y tal vez otra persona diría otra cosa de la misma Biblia. Pero resulta que la Biblia no se interpreta por hombres. La Biblia se interpreta a sí misma. ¿Sí? Es decir, yo puedo leer un versículo y preguntarle a alguien, a ver, ¿y tú qué piensas? No, pues yo creo que aquí, yo creo que allá, yo creo que esto. Y puede estar tal vez cerca, puede estar bien, puede estar muy equivocado. Y puedo preguntarle a otra persona del mismo pasaje y me va a decir otra cosa muy distinta. Por eso es que Dios creó la palabra de Dios, su palabra, que es la Biblia, y le hizo de tal manera que la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia no necesita la ayuda del hombre para ser interpretada. La Biblia se interpreta a sí misma. Y bajo ese entendimiento, tengo que llegar a la conclusión de que fuera de todas las creencias, y más allá de todas las religiones, ¿sí?, el creer y vivir como la Biblia lo dice, ¿sí?, no como se interprete por alguien o por algún grupo, sino tal cual como la Biblia lo dice, ¿sí?, deja esa creencia, es decir, una persona cree y vive conforme a lo que dice la Biblia solamente, y eso lo deja a esa persona fuera de cualquier religión. Porque creer en Dios, hermano, no forma parte de ninguna religión. Las religiones han sido inventadas por los hombres que han interpretado la Biblia, pues cada uno como él la ha pensado o hasta como le ha convenido. ¿Sí? De hecho, la palabra religión, hermano, no es una palabra que sea correcta. Hemos visto que la Biblia no habla de religiones, habla de una relación con Dios. Y esa relación con Dios solamente dice la palabra de Dios. Les decía ahorita, dijo el Señor Jesucristo, nadie puede ir al Padre si no es a través de ¿quién? De mí, dijo el Señor Jesús, o sea, del Señor Jesús. Y eso es una relación y no una religión. Por lo que desde hace unas semanas hemos estado hablando acerca de regresar, y yo he puesto este tema, volver a las sendas antiguas o a la senda antigua. ¿Y a qué me refiero con esto? Lo he explicado y lo voy a hacer a manera de resumen esto solamente como introducción. Estamos hablando acerca de quitar todos esos pensamientos que se han ido acumulando uno sobre otro acerca de la manera en que personas, ¿sí?, han tratado de comprender o de explicar la Biblia sin tomar en cuenta que la palabra se explica a sí misma. ¿Sí? Y de esa manera es que de una sola, y ahora sí vamos a hablar de religiones, no de lo que dice la palabra de Dios puro, sino una religión es lo que dice la palabra de Dios mezclado con algo que alguien ya piensa. Es que yo pienso esto, ya es una religión distinta. ¿Sí? Pero uso la Biblia, sí, pero le estás añadiendo lo que tú piensas y lo que tú crees, ya es una religión. Ninguna religión salva. ¿Quién es el único que salva? Cristo, nada más. Por eso, en la Biblia encontramos que a los que creen en su nombre, a los que son hechos hijos de Dios, ¿sí?, se les es llamado o se les llama como la iglesia de Cristo, nada más. ¿De qué religión eres?
Pues de ninguna. Yo soy de la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque solamente vivo conforme a lo que la palabra de Dios dice, quitando todo lo que otros hayan dicho. Por más santos que se le considere, por más perfectos y buenas personas que hayan sido, ¿sí? Es terrible lo que usted ha visto en las noticias, lo que está sucediendo ahorita con un líder de una religión. Dígame, corrígame si estoy mal. Creo que es la luz del mundo. Sí. Mire, es muy fuerte esto, y no voy a entrar en temas políticos, ni voy a criticar, ni voy a decir nada. Pero cuando empezamos a ver lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Yo puedo tener en un concepto yo puedo querer mucho a una persona, pero no porque esa persona a mí me diga lo que él piensa de la Biblia, yo tengo que creer nada más porque él me lo dice. Yo tengo que ir a la palabra de Dios para ver qué es lo que dice la palabra de Dios y corroborar lo que esa persona está diciendo. Por lo cual yo siempre les he dicho: a mí no me crean, vaya a la palabra de Dios y vea si lo que yo le estoy predicando y enseñando es cierto. Porque en la palabra de Dios no hay error. Hemos visto en otras religiones cómo se han involucrado conveniencias económicas, políticas, de cuestiones de dinero, de cuestiones de fama, tantas cosas que nos rodean, ¿sí? Y no puedo, estoy hablando digamos que de cosas, de gente que ha metido cosas suyas, ¿sí?, diciendo que tienen que ver con la Biblia cuando no tienen nada que ver con la Biblia. Usted puede pensar en cualquier religión, en la que guste. Si ya es una religión, ya hubo alguien, y dígame si estoy equivocado, ya hubo alguien, todas tienen a alguien que vino a añadirle algo a la Biblia. No se rigen única y exclusivamente por lo que dice la palabra de Dios. Y estoy seguro que si usted está pensando en alguna, le aseguro que hubo alguien, algún profeta, alguna persona que por allá de 1500, que por allá de 1800, que en 1920 y tantos, que en 1980, que en el año 1000, que siempre va a haber alguien que metió algo extra a la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo en esto? ¿Sí? Entonces, volver a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua? La senda antigua es la doctrina que enseñaron y que establecieron los sumos apóstoles. ¿Quiénes son los sumos apóstoles? Los que el Señor Jesucristo, ¿sí?, los que anduvieron con el Señor Jesucristo cuando Cristo anduvo aquí en la tierra. A ellos les fue encomendado poner el fundamento de la doctrina correcta. Cómo creer, cómo vivir conforme a la voluntad de Dios. De esto es de lo que estamos hablando. Esto es regresar a la senda antigua, es decir, quitar todos esos pensamientos, todas esas cosas, y hacer a un lado todo lo que cualquier hombre haya dicho. Fíjese, aún y aunque ese hombre o esa mujer haya dicho que Dios le dijo, ¿sí?, porque todos van a decir eso: es que mi Dios me mostró, es que a San Pepito o al fulano de tal o a fulanita de tal se le apareció un ángel, dice la historia, y le reveló quién sabe qué y le enseñó. Quitando todo eso, el fundamento de la palabra de Dios, la Biblia ya está completa, está cerrada. Ya no hay nada que quitarle ni nada que ponerle.
La Biblia está completa. Ya todo le fue revelado a los apóstoles que anduvieron con el Señor Jesucristo. Ya hemos hablado de esto. Y he hablado no solamente de digamos que de fuera de la casa, ¿sí? De religiones, la que usted guste tomar como ejemplo. Me he dedicado a hablar, hermanos, de lo que está sucediendo dentro de la iglesia de Cristo. Porque en la iglesia de Cristo también hay errores. Y el enemigo está tratando de que los que ya están en el camino del Señor Jesús se desvíen. Y que los que no están en el camino de Cristo, que no han nacido de nuevo, que no han entregado su vida al Señor, vean la iglesia de Cristo y digan: no, para eso mejor me quedo como estoy. ¿Por qué? Porque si mira cómo están los que dicen que son cristianos. Ya salió un pastor por aquí que violó no sé qué tanto. Ya salió un pastor por allá que se robó quién sabe qué tanto. Ya salió un pastor por allá que estaba haciendo fraude fiscal. Ya salió un pastor por aquí que... ¿Sí me explico la estrategia de Satanás? No, es desviar a los que están adentro y que los que están afuera no quieran entrar. Ahora, no es entrar a la iglesia, no es entregarle tu vida a la iglesia, es entregarle tu vida a Cristo. Por eso es que desde hace 3 semanas, esta va a ser la 4ª enseñanza, donde estamos hablando de los errores que se han metido a la iglesia de Cristo y cómo muchos han sido desviados. Cómo el enemigo ha utilizado cosas muy fuertes. Y voy a hacer un recordatorio breve de lo que hemos visto para entrar en el tema. Hemos hablado acerca del movimiento de los falsos apóstoles y profetas. Mire, hasta en el YouTube y en el Facebook y hasta por WhatsApp mandan memes de falsos apóstoles y profetas. A lo mejor usted los ha visto, donde están haciendo, no sé, algún tipo de broma y luego de repente sale ahí alguien que supuestamente pues es predicador o es pastor, ¿sí? Y luego están todos ahí, se ve que están en un estadio, hay mucha gente, y luego de repente les dice el otro fire, o sea, fuego, ¡fua! Y luego todos se cae ya una ola de gente y lo ponen como algo muy gracioso. ¿Por qué? Porque se está ridiculizando, ¿sí?, al cristianismo. Malo o bueno que se estuviera ridiculizando a esa persona que está haciendo ese tipo de cosas, ¿sí? ¿Sabe qué es lo que sucede? ¿Qué va a pensar alguien que es cristiano? Dice: no, o sea, se pasó. ¿Qué va a pensar alguien que apenas dice: pues es que yo no sé si la iglesia cristiana sea o no sea? Es que no es la iglesia cristiana, es Cristo en quien tenemos que poner nuestros ojos, ¿sí? Eso que usted ve que se caen sobre 200,000 gentes es falso. Esos son pensamientos y son espectáculos que el enemigo utiliza, ¿sí?, para ridiculizar lo que es santo y lo que es verdadero, que es la palabra de Dios. ¿Y qué causa en la vida de la gente? Hombre, yo ni loco que voy a ir a esas iglesias. ¿Tú dónde vas? No, pues yo soy cristiano. Y te acuerdas del fuá y del que se cayeron ahí 800 gentes y dices: no, yo no voy, gracias. ¿Sí? Estaba viendo un video que nos mandaron, no recuerdo quién me lo mandó, Mari me lo mandó. No, me lo mandó un hermano mío, un hermano en la sangre, uno de mis hermanos. Donde están, fíjense, todo se trata de ridiculizar lo que Dios, supuestamente ellos dicen que Dios lo está haciendo, pero no es de Dios eso, y ese es mi punto. Tenemos que aprender a diferenciar lo que sí es de Dios y lo que no es de Dios. Y se supone que está un pastor ahí
Ahí lo traigo, aquí en el celular. Y está un pastor, ya sabe, ¿no? Toda la iglesia, la música, ya dando todo lo que da. Usted lo ha visto en YouTube y lo ha visto en no sé qué tantas partes. Y luego están aquí como, no sé, 10, 15 gentes y están inflando un globo, la unción del globo. ¿Ya la vio? ¿No? Ah, bueno. Si logra romper el globo, va a romper la maldición en su vida. ¿Sí me expliqué? Y están todos. Y la música, y todos allá. ¡Ah! Claro que estas son iglesias súper grandísimas. Y ahorita vamos a ver por qué son iglesias grandísimas, Y luego ahí está el otro. Y luego, ¡gloria! Y todos. ¡Ya fuiste libre! Y el otro que ya reventó el globo, ya rompió las maldiciones. ¿Suena gracioso? Lo es. ¿Es de Dios? No, de ninguna manera va a ser de Dios eso. ¿Cuándo anduvo el Señor Jesucristo poniendo, o los apóstoles, ándale Juan, tráete los globos? Jamás. ¿Qué es lo que hace? Endurece el corazón de uno. ¿Sí? No es otra cosa más que el enemigo, el diablo, ridiculizando, ¿sí?, a la iglesia que realmente es de Cristo. Y cuando hay una iglesia que realmente es de Cristo, la gente ya no quiere saber nada porque ve ese tipo de cosas. Otra supuesta manifestación. Bueno, ¿sí ha visto ¿cuántos han visto las que se caen así con el fuá? Bueno, aquí en México es fuá porque tenemos que ser señalistas, En el otro lado es fire, o sea, en inglés fuego, ¿verdad? Pero pues aquí somos los mexicanos, así que es ¡fua! ¿Sí? Eso es mentira. Estoy hablando de doctrinas falsas. ¿Cuántos han visto eso de que se caen? ¿Sí lo han visto, no? Ok. ¿Cuántos han visto la unción de las cachetadas? Mira, ven, papá. Y Monse, sí. Y Gael, sí, yo paso. Pasan, ¿sí? Y están haciendo fila. Y ahí está el otro. Y reciben el nombre de Jesús. ¿Qué quieres? No, pues que yo quiero que una casa, que un carro, y que un esposo. Reciban en el nombre de nombre. ¿Han visto a doña Florinda y don Ramón? Pues haga de cuenta. Un cochetadón. Y ya, con eso se supone que ya fueron libres. ¿Dónde viene la palabra de Dios? Dígame un ejemplo que venga en la Biblia de eso. ¿Pero alguien ha leído algo semejante a esto? No, de ninguna forma. Esta otra, bueno, aquí me puedo pasar muchas cosas, pero lo que quiero es que usted ubique hasta dónde el enemigo ha logrado infiltrar a las iglesias. Y aquí va la clave: falsos pastores. ¿Se escuchó esto? Falsos pastores. Ahí le va otra unción, la unción del cigarro. Del cigarro, como la escuchó. Ahí están todos igual en el altar, ¿no? Y ahí está el pastor, en el nombre de Jesús, y órale. Y luego les avienta el humo. ¡Recíbelo! Y el otro, ¡ah! Se cae y se hace. Discúlpenme, pero Dios no hace esas cosas. La última. No, es que hay tantas cosas, pero todo lleva el mismo objetivo. La unción de que el pastor, se paran todos así y luego agarra su bote de agua. ¿Y qué creen que les hace? Y todos.
metió ese tipo de ridiculeces a las iglesias? ¿Dios? No. El hombre. Esa es la verdad. No, hay un montón. Hay el de la escoba también. No, hay infinidad de cosas. Ahora, tal vez usted se está acordando de otras ahorita. Todos estos movimientos son falsos, no son inspirados por Dios. Han sido metidos por las dos razones que le estoy diciendo. Número uno, para los que están adentro, ¿sí? No, ocasiona dos cosas: o se salgan de la iglesia de Cristo y no sean salvos. Acuérdense, todo lo que a Satanás le importa es que no seamos salvos. Lo voy a decir en pocas palabras: que nos vayamos al infierno. ¿Ok? Entonces, o que se salga de la iglesia de Cristo, o que viva una doctrina, una enseñanza bíblica que está torcida y que no te va a llevar al cielo, porque sí las hay, y muchas. ¿Usted ha visto esta gente de para de sufrir? No sé cómo se llaman ahora, cada 2 meses se cambian de nombre. ¿Alguien se acuerda cómo se llaman ahorita? Creo que después era la Iglesia Universal de no sé qué. Aquí hay una que está por, no sé, Juárez, Matamoros, y ay, se me olvidó el nombre de las calles. ¿Mande? Luis Encinas. Ahí donde era Sears. Más para acá. Pero como 2 cuadras antes, ¿no? A un lado de Santander. ¿Sí? ¿Y qué les dicen? Oh, bueno, no puedo imitar su acento brasileño, ¿verdad? El agua de la sanidad. ¿Sí? Y te lo venden muy fácil por la tele. Pero llegas ahí y mira, este está mordido. Este ya no sirve, ¿no? Ya se cortó la unción de este. Ahí está, lo entero. No sé exactamente qué es lo que dicen, pero voy a imaginarlo. A lo mejor usted sabe mejor que yo eso, porque lo sacan en la tele. Oh, con esta agua tú vas. No es gringo. Con esta agua tú la vas a llevar y la vas a poner ahí en tu mesita, y todas las maldiciones y todas las cosas, los problemas de tu casa van a quedar ahí y vas a ser quien sabe. Oiga, ¿no dice la Biblia algo de que un vaso de agua tenga algún tipo de poder? ¿Ha leído alguien en la Biblia algo de esto? ¿No? Que la rosa de la no sé qué. Sí lo ha escuchado. Yo lo he visto en la tele nomás hace ratitos. No sé ni para qué es la rosa, pero no es la de Guadalupe. ¿Sí? Las astillas de la cruz. También las astillas de la cruz de Cristo. Ahora, le voy a decir que no son de agrapa, Usted va y tiene que pagar. ¿Cuál es la finalidad de hacer todo eso? Esa gente está demandada en chorrocientos países y por eso se cambia de nombre cada 2-3 meses. Porque tienen que cambiarse. Mientras que procede la nueva demanda, ¿sí?, por parte de la Secretaría de Gobernación, estos tienen otro nombre. Entonces siguen ellos laborando. No, ya no somos los mismos, ahora somos otra iglesia. Todo eso son falsas iglesias con falsos pastores y falsas enseñanzas. ¿Por qué? Lo que les decía ahorita. Solamente lo que dice la Biblia y punto. No hace falta ningún libro. La palabra de Dios ha sobrevivido por 2000 años y jamás ha necesitado ningún libro. No ha caducado, no está pasada de moda, sigue vigente todavía. El problema es que se han levantado estos falsos apóstoles,
estos falsos maestros, estos falsos profetas, hasta estos falsos pastores. Recuerda que les hablé acerca de la teología falsa, teología falsa de la inspiración inmediata. Es decir, cuando alguien llega y te dice, fíjate que Dios me dijo, Dios me mostró. Y lo aclaro como siempre, yo sí creo que Dios habla. Y sí creo que Dios habla a través de su gente. Pero tenemos que discernir y tenemos que evaluar qué es lo que se supone que Dios está hablando. Ahora, ¿cómo lo voy a evaluar? ¿En base a lo que yo pienso? No. En base a lo que dice la palabra de Dios. Marta, el Señor me está diciendo que me des tu versa. Es versa, ¿verdad? Sí, yo veía un versa plateado. Y el Señor me decía Marta. Y luego de repente lo vi afuera de mi casa. Entonces Dios me está diciendo que me lo des. Por favor. ¿Sabe en cuántas iglesias se mueve ese tipo de mentiras y de farsas? Estoy dando un ejemplo a lo mejor muy extremo, ¿no? Y en otros a lo mejor me estoy quedando muy corto, porque hay iglesias donde les han pedido casas. ¿Sí? Mire lo que dice, vamos a la palabra de Dios, porque a lo mejor va a decir, el pastor se está echando un churro, pero pues ¿qué dice la Biblia? Primera de Juan 4.1, ¿qué dice? Primera de Juan 4.1. Alguien que puesto de pie lo pueda leer, por favor. Primera de Juan 4.1. Amados, no veáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Más claro que eso, hermanos. Ahora, ¿los profetas dónde cree que van a andar? ¿Afuera o adentro de las iglesias? Adentro. ¿Sí? Ubiquemos esto. Un profeta es Dios hablándole a su iglesia, a la iglesia. Un evangelista es Dios hablándole a aquellos que no son todavía de su iglesia. ¿Sí ubicamos? Entonces, no crean todo, ¿sí?, a todo espíritu, y viene con E minúscula. No está hablando del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, sino probad. Es decir, pasen por prueba, examínenlo. Pregunto, ¿con qué vamos a probar la palabra de ese profeta? ¿Con qué? Con la palabra de Dios solamente. Entonces, se ha levantado mucha gente con esa teología falsa, de que Dios me dijo y que Dios me dijo y que Dios me dijo, cuando en realidad están hablando solamente de su corazón. Ahora, estoy tocando esto de la falsa teología de la inspiración inmediata, porque ahorita vamos a ver otra cosa. Esa gente ha manoseado la doctrina de la Biblia. Una doctrina sana la ha manoseado con fantasías espirituales. Y no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Y vuelvo a aclarar, yo sí creo que Dios habla. Yo sí creo que Dios habla. Sí hay profetas de Dios, sí existen. Sí los hay. Pero tenemos que probar lo que dicen a través de la palabra de Dios. Ahora, hablamos también de la conspiración contra la iglesia de Cristo, que precisamente es todo esto que les he estado hablando. Esta conspiración comenzó, ¿sí?, en los años 80,
pretendiendo que había iniciado una nueva unción. ¿Sí se acuerda de esto? Un nuevo movimiento, como que se había actualizado las cosas de Dios. Y ya había las iglesias que eran así como que, es que ellos son así como cantan cantos como los viejitos de antes, ¿no? Y nosotros cantamos cantos modernos. Sí. Se metió todo esto también y se le comenzó a llamar tradicional y religioso a aquel que vivía lo que dice la palabra de Dios, y al que vivía lo que, hermana María, es que el Señor, mire, ahora el Espíritu Santo me está diciendo que lo que Él quiere es de que todos estemos dándole 15 vueltas al templo mientras que está la alabanza. Y ahí estamos todos, ¿no? Ahí está la hermana María, todos, y 15 vueltas. No, hombre, la unción del Señor es todo lo que da. No, hombre, bien bonito. En tu iglesia no dan vueltas en la alabanza. No. Es que son bien religiosos. Es que eso es necesitan actualizarse. Es la unción de las vueltas. ¿Sí? Es la unción de la rueda de San Miguel, ¿o cómo le llaman aquí? Esa es la rueda, ¿verdad? Bueno. Esa no la he visto, la estoy inventando. Porque Dios me dijo. No es cierto. Sí, Señor, la rueda de San Miguel. No es cierto. Y hubo una partición donde a lo tradicional se le menospreció, pero resulta que lo tradicional era lo que viene en la palabra de Dios. ¿Sí? Que malamente se le dio ese título de tradicional. Y se le empezó a ver como algo que ya había caducado, que ya había pasado de moda. Y aquí es donde comienza esta conspiración, donde hablamos de la perversión de la fe. La fe pues fue pervertida. ¿Cómo? Metiendo doctrina sana revuelta con esas supuestas revelaciones que Dios le había dado a ciertos apóstoles, profetas, pastores, etcétera. ¿Sí? Entonces, ya había doctrina sana, pero estaba revuelta con los pensamientos de esa gente. Y las iglesias comenzaron a cambiar. Esto empezó en los 80s. Se pervirtió, una perversión de la fe. Es decir, Cristo ya no era suficiente. Ahora se tenían que hacer más cosas dentro de las iglesias. Y si no sucedían esas cosas, pues no había pasado nada. A tal grado que yo puse como ejemplo de que si tú pasabas a que oraran por ti y no te caías cuando oraban por ti, pues Dios no te había tocado. ¿Sí? Y esto es una mentira. Ahora, vuelvo a aclarar, yo sí creo que Dios puede tumbar a gente. Yo he visto cómo Dios tumba a gente, pero no es así como lo expliqué la otra vez. ¿Cuántos han visto que Dios tumbe a alguien supuestamente? ¿Sí? Y díganme si no hay un común denominador. Llega ahí la persona adelante, se para, levanta las manitas y pues empieza a orar por esa persona, y luego llega alguien atrás de esa persona y ya está así como que échale, compadre, déjese caer cuando quiera. Ya está de catcher, ¿sí? Y ya está el otro ahí diciéndole adelante, dándole instrucciones. Y ya nomás el otro siente las manitas aquí y mira. ¿A poco no? ¿Es el Espíritu Santo realmente el que se está tumbando? ¿Es Dios? ¿Sabe que antes de los 80s eso no existía? Nadie se caía en las iglesias. Y me va a decir, pues entonces Dios nos los tocaba. Discúlpeme, pero créame que Dios toca a la gente sin necesidad de que se caiga. Que insisto, yo he visto cuando el Espíritu de Dios ha tumbado a la gente. Mire, me sobran dedos de la mano las veces que yo lo he visto. Y he servido a Dios por 25 años.
He estado en muchas iglesias, en muchos lugares, en muchos cultos. Pero ¿qué sucede? Se metió porque alguien dijo, porque alguien lo hizo y se vio muy bien y todo. Entonces, este tipo de cosas, hermanos, han conspirado contra la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hablamos también hace unos domingos acerca del movimiento de la personalidad autoritaria. Movimiento o teología de la personalidad autoritaria, que también empezó a partir de los años 60, 80, ¿sí? Y donde esa generación creció pensando y sintiendo que toda autoridad era autoritaria. Son dos cosas muy distintas. El autoritarismo es abusar del poder o de la autoridad que tú tienes. Si tú vas a tu trabajo y no sé, tu jefe, digamos que es una oficina, y te dice, por favor, ¿me puedes redactar una carta donde diga esto, esto y esto? Pues es tu trabajo y lo vas a hacer, y no lo vas a hacer de mala gana. Pero ¿qué tal si el jefe llega y te dice, mire, ¿sabe qué? Allá abajo dejé mi carro, señorita, por favor vaya y déle una buena lavada y encerada para que quede, ¿sí? Y si no lo hace, la voy a reportar y le voy a inventar algo para que la corra. Eso es autoritarismo, ¿sí? Bueno, el movimiento de la personalidad autoritaria sembró una semilla en la gente, en la persona, a nivel mundial, en los jóvenes, y estoy hablando fuera de la iglesia, donde cualquier autoridad, al momento de decirles algo, ¿sí? Supongamos que a un niño, no agarres eso, ¿sí? No me contestes. Ya está siendo autoritario el padre. ¿Por qué? Porque el niño tiene derechos humanos que lo protegen y puede contestar y puede hacer lo que quiera. Y entonces, ¿dónde queda la autoridad del padre? Es borrada por un supuesto autoritarismo, cuando no existe el autoritarismo. Todo esto se metió a las iglesias, hermanos, también. Entonces, está lo de la teología falsa, de la inspiración inmediata, y está el movimiento de la personalidad autoritaria. Esto en los 80s se comenzó a meter en las iglesias, y aquí comenzamos con lo bueno. Entonces fue un gran recordatorio de 3 predicaciones o enseñanzas que tuvimos. Estas enseñanzas, si no las has escuchado, búscalas en YouTube o en Spotify, que se llama, Spotify, que se ríen, busca Esperanza de Vida Sonora. Esperanza de Vida Sonora. Ahí están las grabaciones. ¿Ok? Todo esto se metió, ¿y qué sucedió? Los pastores que venían con esa semilla ya en su corazón de autoritarismo, o sea, cualquiera que representara autoridad, cualquiera que representara un no puedes o no debes de hacer esto, ellos ya lo veían como que en contra. Esos pastores, hermanos, comenzaron a bajar la guardia y a decir, la doctrina, la Biblia es muy autoritaria, es muy normativa, es muy religiosa. La Biblia dice que no debes de hacer esto, es muy autoritaria. Yo creo que, mira, estamos bajo la gracia y podemos ser más tolerantes. Y comenzaron a levantarse iglesias con pastores que toleraban el pecado, ¿sí? Y que a lo malo no le decían malo. Y se empezó a contaminar todo esto, hermano, que trajo como resultado el movimiento neopentecostal, que también ya hablamos. Búsquelo en internet, ahí están las enseñanzas y ahí va a poder entender todo esto. Pero bueno, ¿cuál es el objetivo de todo esto? ¿Para qué tantas cosas?
¿Para qué tantos cambios? Todo esto era para conspirar, número uno, contra la sana doctrina, lo que dice la Biblia. Para conspirar contra el culto a Dios, contra los que predican la sana doctrina también. Y dos cosas muy importantes de las cuales voy a hablar los próximos domingos, si Cristo no ha venido y si nos presta vida. Para conspirar, número uno, contra la Biblia. Y número dos, contra Cristo mismo. Esto está bien tremendo lo que vamos a ver. Ahorita no. Los próximos domingos, primero Dios. Conspiraciones que son bien fuertes y necesitamos entender. Estos fenómenos, hermanos, que he estado mencionando, han sido permitidos por aquellas personas a las que Dios les ha encargado su iglesia. ¿Sabe cómo se llaman esas personas a las que Dios les ha encargado su iglesia? Pastores. Ya hablé de apóstoles, ya hablé de profetas, ya hablé de falsos maestros. Y falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros. Pues ahora me voy con los pastores, hermano. ¿Sí? Y me atrevo a esto porque usted tiene que aprender y tiene que conocer lo que habla la palabra de Dios acerca de este tema. Porque estamos rodeados, hermanos, de este tipo de cosas. Los pastores, hermanos, tienen la responsabilidad, tenemos la responsabilidad de cuidar a la iglesia. ¿Has sido a los pastores? ¿Sí? Los pastores han sido la puerta de entrada de todo este tipo de cosas que estuve ahorita diciendo. Ellos lo han permitido como pastores. Y yo soy pastor por la gracia de Cristo. Entonces estoy hablando yo voy ahí también, que estamos y que de alguna manera haciendo todo lo posible, hermanos, por quitar todas aquellas cosas que no son correctas. ¿Por qué? Porque tengo la responsabilidad delante de Dios, ¿sí? Y no porque la merezca, no porque yo esté muy capaz, sino que lo digo con toda humildad, es porque Dios así le plació nada más. Porque hay muchos más capaces que yo. Pero si Dios me dio esa responsabilidad, yo no pienso esconderla por temor. Yo voy a hablar lo que tengo que hablar y voy a enseñar lo que dice la palabra de Dios. Así que hablaré de los pastores hoy. Muchos de ellos, hermano, se han sometido voluntariamente a esos falsos apóstoles, a esos falsos profetas y a esos falsos maestros y a otros falsos pastores también, llegando hasta a idolatrarlos. Hay gente que idolatra. Ay, fulano de tal, ve que ore por ti. ¿Por qué? Porque no tienen unción de Dios. Ni sabes qué es unción de Dios. Y allá nos dicen que tienen una. ¿Quién es el que hace las cosas? ¿El hombre o Dios? Dios. ¿Está en el hombre que sucedan las cosas? No. Y ahorita vamos más para allá. Por lo que tengo que hacer una aclaración entonces de que no todos los pastores o que se dicen, aquellos que se dicen ser pastores, han sido llamados por el Señor Jesús. Lo vuelvo a repetir, porque en YouTube tenemos gente que escucha para aprender lo que se está enseñando, pero también tenemos gente que aborrece las enseñanzas que estamos dando. Entonces
nos escuchan unos para aprender y otros para criticarnos. Saludo a todos aquellos que nos escuchan para criticarnos. Dios los bendiga y ojalá se arrepientan. ¿Sí? Les mando un saludo. ¿Sí? Dios los bendiga. Esa palabra también es para ustedes que andan mal. Le digo a ellos, a ustedes. Hay pastores, no todos los pastores o los que se dicen ser pastores han sido llamados por el Señor Jesucristo, hermanos, sino que han entrado a un movimiento llamado la secularización de la iglesia o del ministerio. La iglesia se ha secularizado, se ha hecho como una empresa. Hoy en día muchas organizaciones cristianas, ¿sí?, quitan y ponen pastores como si fueran puestos dentro de una compañía o un negocio, de tal manera que quien está en autoridad dentro de esas organizaciones religiosas se siente con el derecho de decirle al sobrino: ¿sabes qué? Te voy a mandar a pastorear, a ver. Y no nomás al sobrino, sino a los que les caen bien. ¿Sí? Sammy, te voy a mandar a pastorear a ti aquí a la Piedrabola, a una iglesia que tenemos ahí. ¿Sí? Misa, a ti te voy a mandar allá. Te has portado muy mal, Misa, vas a Minitas. ¿Sí? Kevin, pues mira, tú pues das buenos diezmos y te has portado bien, me cae bien, aparte de tu papá pues le debo una lana, pues. ¿Sabes qué? Te voy a mandar a pastorear allá a la Pipica. Lo podemos ver a broma, hermano, pero créanme que hay muchos que así han sido puestos en iglesias a pastorear y no tienen llamado de Dios. No tienen llamado de Dios. Y esto ha provocado que cientos de púlpitos, este es el púlpito, ¿sí? Este mueble hay de muchas formas, hay unos bien acá bien grandotes y otros más chiquitos, pero este es el púlpito. Hay cientos de púlpitos o miles con personas que no han sido puestas por Dios, pastores y maestros que no han sido puestos por Dios, no han sido enviados por Dios, sino por otras personas. Y ellos son los que están enseñando la palabra de Dios. Y es mentira que enseñen la palabra de Dios, y mucho menos que tengan corazón de pastor, hermano. Solo están ahí por una de estas tres razones. Una, por conveniencia. Es la verdad, por conveniencia. Dos, pues porque tienen la capacidad, ya estudiaron en el instituto bíblico, o son ingenieros o licenciados en esto o en aquello. O número tres, por herencia. No, mi hijo aquí va a ser el que le va a seguir. Cuando yo ya no pueda, mi hijo va a heredar o mi hija va a heredarla. El púlpito. ¿Sí? ¿Sabe que esto es totalmente antibíblico, hermano? El pastor ya está sacando sus rollos. Vámonos a Mateo capítulo 9 y vamos a ver qué dice la palabra. Mateo 9, 37 y 38. Y aquí vienen dos puntos bien tremendos, Mateo 9, 37 y 38. ¿Quién me hace el favor de leerlos puesto de pie con voz alta? Amén. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, las mías es mucha, mas los obreros pocos. Rogad
pues el Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Amén. Gracias. Mire, la palabra es bien clara. El Señor Jesucristo estaba hablando con sus discípulos, ¿ok? ¿Estamos en esto? Verso 37. Pregunto. Bueno, déjeme hacer esta aclaración. Mies. ¿Qué es mies? La mies es cuando ha pasado por, cuando vaya rumbo a Aquino y que ya están los campos listos para ser cosechados. Esa es la mies. La mies ya está lista, es decir, ya está lista lo que se sembró para ser cosechado. Antes de que se coseche es la mies. Entonces ya lo que se sembró, el fruto ya está listo para ser cosechado. Nosotros somos cosecha ya. La mies está allá afuera. ¿Ok? Entonces, ¿quién es el que envía obreros a su mies? Dice la palabra de Dios. Léalo, verso 38. Rogad pues que el líder fulanito de tal envíe de pastora. ¿Quién es el que envía a los obreros a su mies? El mismo Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, dos puntos bien importantes en estos versículos. Número 1, ¿de quién es la mies? ¿De quién es lo que está ahí? El campo y lo que está sembrado y el fruto que se va a recoger. ¿De quién es? Dijo el Señor Jesucristo en el verso 38, rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros ¿a qué? ¿De quién es la mies? ¿De quién es el fruto? ¿De quién es el campo? ¿Solamente de quién? Aquí hay dos personajes: el Señor de la mies y los obreros. ¿Acaso los obreros son dueños del fruto? ¿Son dueños del campo? ¿De qué son dueños? De nada. Solamente son obreros del dueño. La mies son las almas, las vidas que están listas para ser salvas, para entregarle su vida al Señor Jesucristo, recibirlo a Él como único y suficiente Salvador, para nacer de nuevo. ¿De quién son esas almas? De Cristo, del Señor, no de quien las recogió, hermanos. Por lo que nadie tiene el derecho de adjudicarse pertenencia de una sola alma. Nadie puede decir, ¿tú estás en deuda conmigo? Porque yo te alcancé para Cristo. Monse, estás en deuda porque yo te alcancé para Cristo. Espérate, cálmate. ¿Quién es el Señor de la mies? Cristo. ¿Y los obreros son dueños de qué? De nada. ¿Quién es el dueño del fruto? El Señor Jesucristo. ¿Usted a quién le pertenece? A Cristo. ¿Sabe por qué? Porque nadie más ha dado su vida por usted ni por mí más que nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Solamente Él, hermano, dio su vida para redimirnos, para pagar la deuda que teníamos con el Padre. ¿A quién le pertenecemos? A nuestro Señor Jesús. No puede nadie adjudicarse derecho de pertenencia. Yo no puedo decir, es que mis ovejas, discúlpeme. Yo no puedo decir, es que son mis discípulos. Ya lo he aclarado y lo voy a repetir otra vez. El Señor Jesucristo dijo que hiciéramos discípulos. ¿Pero discípulos de quién? De Cristo. Discípulos de Él, porque Él es el Maestro. Nosotros solo somos obreros. ¿Tengo yo ovejas? No, ¿yo con qué capacidad voy
¿Qué puedo brindarles yo a ustedes? ¿Qué hombre o qué mujer puede brindarles algo a usted o a mí que cambie nuestra vida? Ni uno. Nuestro compromiso y nuestra pertenencia es con el Señor de la mies. Así que nadie llegue con usted y le diga que tiene algún tipo de, ¿cómo le llamaríamos? Autoridad, o que le reclame pertenencia. Discúlpeme. Ya hablamos acerca de la paternidad y maternidad espiritual. Monse, tú eres mi hija espiritual. Mari, tú no, porque eres de mi esposa. Fuera que te llevó a los pies de Cristo. Hija, he ahí tu madre. Madre, he aquí tu hija espiritual. Son falacias estas, hermanos, con la que la gente quiere manipular a los cristianos. Usted no se deja de manipular por ese tipo de cosas, porque en la palabra de Dios yo solamente encuentro dos padres espirituales, y ya dije cuáles. ¿Sí? El Señor Jesucristo, cuando le dijeron los discípulos, enséñanos a orar, les dijo, sí, ¿cómo no? Cuando oren así. ¿Y cómo empieza? Padre nuestro que estás en los cielos. Y luego cuando estaban por ahí los que estaban en contra del Señor Jesucristo, que no eran hijos de Dios, el Señor Jesucristo les dijo, vuestro padre el diablo. Son los únicos dos padres espirituales que hay, De ahí para allá, que nadie ande ahí vendiendo donas, churros, ni ningún tipo de cosas ridículas, por favor, ¿sí? La palabra es muy clara y aquí lo dice, y no hay vuelta de hoja. Y si alguien encuentra algo distinto a lo que dice aquí, con toda confianza venga y dígame. Estoy en la mejor disposición de escucharle. Entonces, ¿quién envía obreros a su mies? El Señor Jesús solamente. ¿Sí? Ahora, dentro de muchas iglesias existe algo llamado tráfico de influencias, hermanos. Ya que entendemos quién es el que envía obreros a su mies, ¿sí? Existe esto de tráfico de influencias. Yo mando al que yo quiero, yo mando al que me conviene, yo mando al que yo creo, cuando cuando el Espíritu de Dios no le ha dicho nada. Ahora, voy a pasar a otro punto también. No solamente están los que han sido enviados por hombres y no por Dios, por el Señor Jesús. Acuérdense, el que manda es el Señor Jesús. ¿Sí? Están los que son mandados por hombres, no son mandados por el Señor Jesús. Pero también están los que se autollamaron a servir a Dios. Estos, hermanos, están peor todavía. Porque siendo parte de una iglesia, de repente han dicho que Dios les ha revelado que son pastores, o que son apóstoles, o que son maestros, o que son evangelistas, o lo que usted guste, ¿sí? Profetas, y no sé qué tantas cosas más. Ellos dicen que Dios les dijo, ¿sí? Y se van a comenzar su iglesia, o dizque apoyar una iglesia nueva, o hay tantas cosas que ya hemos vivido, la cual cabe señalar, y quiero enfatizar, que Dios no obra de esta manera, y lo vamos a ver conforme a la palabra de Dios, hermano. Dios no hace las cosas así. La palabra de Dios nos enseña cómo es que Dios tiene un orden en todo. Vamos a Hechos capítulo 13. Hechos 13:1. Hechos 13:1. ¿Perdón? Dios tiene un orden que Él no va
hacer las cosas fuera del orden que Él mismo ha establecido. Mire, vamos a ver cómo fueron enviados, cómo fueron escogidos unos siervos de Dios de la manera correcta, conforme a la palabra de Dios. Y Dios sigue actuando de la misma forma. Hechos 13, verso 1. ¿Lo tenemos? Lo voy a leer. Yo voy a leer, yo estoy utilizando la Reina Valera 1909. Que cuando veamos la conspiración contra la Biblia, se va a sorprender de muchas cosas. De veras, no falta estos domingos porque está bien tremendo eso. Dice, había entonces en la iglesia, fíjese, era una iglesia local, la iglesia que estaba en Antioquía. Estamos hablando de una iglesia local, como nosotros somos una iglesia local, ¿ok? Una congregación. Dice, había profetas y doctores. Creo que en su Biblia dice que maestros, ¿ok? Y luego empieza a decir quiénes eran. Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, y Lucio Cireneo, y Manahén, que había sido criado con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando pues estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu, con A mayúscula, el Espíritu Santo, dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra para la cual los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, pusieron las manos encima de ellos, despidiéndolos. Hasta ahí. Ahí estaban estos 5 personas reconocidas bíblicamente como profetas y o maestros. La Biblia dice que estaban dentro de la iglesia local, ¿sí? Y estaban estos 5, que era Bernabé, Simón o Niger, era el mismo, Lucio, Manahén y Saulo. Estaban ellos 5 ahí, buscando de Dios, orando, ayunando, ¿sí? Y la Biblia los reconoce como auténticos profetas, no eran falsos, eran auténticos profetas y maestros o doctores, como dice la palabra de Dios. Entonces, el Espíritu Santo dice que les habla y les dice que separen ¿a quién? A Bernabé y a Saulo. ¿A quiénes les dijo el Espíritu Santo que apartaran a Bernabé y a Saulo entonces? Si había 5 y de esos 5, 2 iban a ser separados, ¿a quiénes habló el Espíritu Santo de que los separaran? A los otros 3, es decir, a Simón, a Lucio y a Manahén, ¿sí? Esto nos lleva, hermano, a que nadie se puede llamar a sí mismo. Y estamos hablando del apóstol Pablo. Acuérdense que Saulo es el apóstol Pablo. Ni nadie puede enviarse a sí mismo, hermano, tampoco. Ni por alguna autoridad que no sea establecida dentro de la iglesia local. Voy a tratar de ser más claro. Nadie de que no sea aquí de la iglesia, aquí en la iglesia hay autoridad que Dios ha levantado. Nadie puede venir de otro lugar a decir, Francisco, el Espíritu de Dios me dijo que te mande a Guaymas. Bueno, mejor Obregón, ¿verdad? Ya tienes a tus abuelos. Más curado. Y a ti a Cancún. Cancún paz. Y resulta que alguien de otra iglesia, que supuestamente es apóstol, que supuestamente es profeta, que supuestamente es pastor, que supuestamente es lo que usted guste, viene y le dice a estos chamacos que a esa persona Dios le dijo, ¿sí?, que ellos los va a mandar a aquella otra persona a hacer tal o cual cosa. Pregunto, ¿Dios actúa de esa manera?
Dios se saltará la autoridad que Dios mismo ha puesto dentro de la iglesia local para hacer este tipo de movimientos? No, de ninguna manera. Pero ¿qué sucede ahora? Está así, hermanos. Ay, que vino un ministerio de no sé qué tanto y me dieron de profecía que yo, que soy misionero de las naciones y que soy profeta mundial y que soy pastor y que soy lo que usted guste. Entonces, han venido conmigo a avisarme nomás, Yo he vivido esta situación como pastor. Pastor, necesito hablar con usted. ¿Qué pasó? Es que me voy al ministerio. Y yo, a ver, ¿pero cómo? No, es que el Señor me habló a través de una persona, vino alguien y me dio una profecía, vino alguien o yo soñé, yo siento, yo creo que ya es momento, etcétera, 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 y me dice lo que usted guste. Pregunto, ¿a quién le habló Dios para mandar a Saulo y a Bernabé? A gente que era autoridad dentro de la iglesia local. ¿Sí me estoy explicando? ¿Sabe cómo se llaman aquellas personas que tratan de sacar o de enviar a las ovejas que están bajo la responsabilidad de un pastor? Dizque al ministerio, dizque a que los apoyen, dizque a que sirvan, dizque a lo que usted guste. ¿Sabe usted cómo se les llama? ¿Cómo dice la Biblia que se llaman esas personas? Yo estoy seguro que varios de aquí saben cómo se llaman. ¿Quién es el que quiere sacar las ovejas del rebaño? ¿Cómo? Lobo. Se les llama lobos. Así vengan y me digan que son megapóstoles, ultra, lo que sea. Dios no le va a hablar a otra persona antes que hablarle al pastor. ¿Por qué? Porque ¿quién tiene la responsabilidad? El pastor. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Ok. Nadie puede decir que Dios lo está llamando o enviando sin antes habérselo dicho Dios a la autoridad que Él mismo ha puesto en la iglesia local. Lo repito, nadie puede decir que Dios lo está llamando o enviando sin antes habérselo dicho Dios mismo a la autoridad que Él mismo, que Dios ha puesto en la iglesia local. Eso se llama suplantación de autoridad y no es de Dios, obviamente. Y en este punto surge una pregunta inevitable. Ya voy a terminar. Y la pregunta es esta: si no es de Dios esa gente, entonces ¿por qué tienen tanta gente? Si esas personas no son de Dios, ¿cómo es posible que tengan gente que los está siguiendo? La respuesta es muy sencilla. ¿Recuerda usted la doctrina de la personalidad autoritaria y la teología de la revelación inmediata? Ambas doctrinas son falsas. Ya lo explicamos abundantemente. Pero al juntar estas dos doctrinas o teologías falsas, la de la personalidad autoritaria, es decir, estoy hablando de gente que tiene rebeldía contra la autoridad que Dios le ha puesto. Esa persona empiezan a hablar del pastor, empiezan a hablar de la líder de mujeres, empiezan a hablar del líder de jóvenes, empiezan a hablar de todo, empiezan a hablar. ¿Por qué? Porque hay esa teología, ya fueron infectados,
¿sí? Y ya cualquier autoridad lo ven como autoritarismo. Ay, ¿yo por qué le tengo que hacer caso? Si yo tengo más tiempo de ser cristiano que él. ¿Por qué le voy a hacer caso? No, porque me dice, ay, yo voy a hacer lo que yo quiera. El pastor dijo que es malo echar mentiras, pero pues una mentira blanca no creo que Dios se enoje. ¿Sí me estoy explicando? El problema no es tanto los hechos, el problema es lo que ya está en su corazón. Hay rebeldía. ¿Y sabe la rebeldía de dónde viene directamente? De lo profundo del infierno, del propio corazón de Satanás, porque fue el primer rebelde. Entonces, esa rebeldía revuelta, hermano, con eso de que Dios a mí me mostró y a mí me dijo, ¿sí? Ambas doctrinas juntas, es algo a lo que yo le he llamado el escape santo. El escape santo, es decir, ¿cómo es esto? La gente que tiene un corazón rebelde ante la autoridad puesta por Dios, exclusivamente hablando, el pastor, y que no quiere someterse a la palabra y a las normas doctrinales, lo que hacen, fíjese bien, es juntarse con otros hermanos de la misma iglesia o de otras iglesias que son igual de rebeldes que ellos, y entre ellos comienzan a hacer una imitación de lo que el Espíritu Santo hizo con Bernabé y Saulo. ¿Se acuerdan que leímos ahorita en Hechos? Comienzan a hacer una imitación de eso. ¿Qué fue lo que sucedió? El Espíritu Santo, estando ayunando, estando ahí buscando de Dios, les habló. Sí, ¿a quiénes? A la autoridad local, dentro de la iglesia local. ¿Ok? ¿Cuál es la imitación? Se comienzan a juntar. Digamos que, a ver, ¿a quién me agarro ahora de ejemplo? Misael y Anita. Misael ya le cayó gordo que el pastor le diga, Misael, ese tono no es, mete este tono. Está mal ese acorde. Ay, el pastor me cae gordo que venga y me diga. Y luego ve que Anita también de repente como que hizo un comentario malo mío, ¿no? Entonces va Misael con Anita y le dice, oye Anita, ¿no te has fijado que el pastor es así como que medio, nomás quiere ser él, nomás quiere que se hagan las cosas como él dice? Y Anita, como ya le dije, ¿sabes qué, Anita? No, el pandero no es así, es así, no vuelves a sacar. Yo ni sé los pasos, ¿verdad? Y a Anita le cayó gordo eso, entonces pues ya se juntan dos y comienzan, oye, sí, fíjate que a mí también. Y también a fulanita como que no le gustó mucho y se empiezan a juntar todos los que tienen ya esa infección de la personalidad autoritaria, ¿sí? Y ya empiezan ahí con que, oye, mira, vamos a orar, y luego se juntan con gente de otros lugares, de fuera de la iglesia, empieza ahí el movimiento, el barullo. ¿Y qué terminan haciendo? Una perfecta imitación de lo que sucedió en Hechos 13. Vamos a juntarnos en la casa del hermano Misael, en la casa de la hermana Anita, y vamos a hacer un culto de oración sin avisarle al pastor, a escondidas, ¿sí? Y según ellos por guianza del Espíritu Santo. ¡Wow! Y luego están en la casa toda la bola de rebeldes. Oh sí, Señor. Haciendo lo que supuestamente estaban haciendo estas 5 personas de Hechos 13. ¿Sí? Oh, fíjate. Y luego empieza Anita con Misael. Misael, el Señor me está mostrando que Él te está levantando como pastor. Y Misael, sí, Señor, gracias, Padre. Y todos los demás que están ahí, ¿qué dicen? Amén, sí, el Señor me está diciendo lo mismo. Y comienzan dizque a
profetizarse unos a los otros, ¿sí? Haciendo una imitación de lo que el Espíritu Santo hizo con Bernabé y Saulo. Pero no están haciendo otra cosa más que sobándose la espalda unos a los otros con falsas revelaciones muy convenientes para ellos, hermanos. Ay, Misael, ¿cómo Dios no te mostró que, ay, Misael, el Señor está diciendo que estás en un pecador, te necesitas arrepentirte? ¿Es que no, verdad? Siempre son puras cosas bien bonitas. ¿Sí? Oh, sí, el Señor te va a prosperar a ti, Anita, el Señor me está diciendo. Le contesta Misael. Prepárate, prepárate. Porque aquí dice el Señor que vendrán tiempos de abundancia en tu trabajo. Y la otra, cae y por fin. Y todo, sí, Señor, sí, Dios. Oh. Se acaba la reunión, disque de oración, donde el Espíritu Santo va. Misael, Dios te está levantando como pastor. Es tiempo de que inicies tu iglesia. Empiezan todos ahí. Una bola de gente rebelde, haciendo una burda imitación de lo que el Espíritu Santo hizo realmente en Hechos 13. ¿Sí estoy siendo suficientemente claro, hermano? Estoy hablando de los pastores, estoy hablando de lo que está pasando, porque yo no quiero que usted sea engañado, no quiero que usted sea engañada. ¿Y qué pasa? Pone su iglesia. Y esto da respuesta a la pregunta que les decía. Entonces, si no es de Dios, entonces ¿por qué tienen gente? La respuesta es muy sencilla. Porque tienen gente que son igual de rebeldes que quien está a la cabeza. Esa es la verdad de las cosas. Y es una iglesia donde todo el mundo profetiza. Es una iglesia, no es iglesia de Cristo, ¿sí? Dios no está ahí. Dios no está ahí. Mire, de aquí se han ido gentes a abrir su iglesia y ni una ha prosperado. ¿Dios los sacó? No. Pasó lo que le estoy diciendo aquí. Ahora, no le estoy hablando en base a esos ejemplos, le estoy hablando en base a lo que dice la palabra de Dios, para que no crea que esto es personal. Pero esto que le estoy diciendo, para muchos es así como que, ¿de veras existe eso? Sí, sí existe. Otros están diciendo, ya entendí qué fue lo que pasó, porque ya lo vivieron. ¿Sí? Y otros están diciendo, ya estoy entendiendo lo que está pasando. ¿Sí? ¿Cuál es la intención de esto? Yo no quiero que usted sea engañado. Si usted, mire, tanto usted como sus hijos, su descendencia, hay un peligro tremendo. Acuérdese, ¿cuál es el objetivo de Satanás en todo esto? Que no sea salvo, ni usted ni yo. ¿Y qué va a hacer? Desviarnos con este tipo de cosas. Pero no es nada malo, aquí está Dios. Dios no está ahí, hermano. Le voy a decir cómo se llama esa gente, cómo le llama Dios a esa gente y cómo le llama Dios a esas iglesias. Y es una palabra muy fuerte, pero eso es, hermano. A eso se le llama apostasía. Y apostasías, le voy a decir lo que significa. Viene de la palabra griega apostasía, tal cual. Y significa desafiar a una autoridad. Significa rebelión. Y también significa abandonar o abusar de la fe. Yo puedo abusar de la fe que usted tiene en Cristo Jesús y sacar provecho para mí, que es lo que muchos están haciendo allá afuera. Muchos falsos apóstoles, profetas, maestros, etc. ¿Quiénes le van a seguir? Aquellos que están
en rebeldía. Y la apostasía es lo que está viviendo la iglesia de Cristo en la actualidad. ¿Sí logra darse cuenta del peligro en el que estamos? O peor todavía que esto, ¿logra darse cuenta del peligro en el que están nuestros hijos? ¿O van a estar? Porque esto apenas va empezando y ya lo vemos de cerca. Si nosotros no enseñamos a nuestros hijos, si nosotros no permanecemos en la sana doctrina y apostatamos de la fe, hermano, lo voy a decir como es: un apóstata no es salvo ni es cristiano, se va a ir al infierno. Y lo vamos a ver más adelante. Esto que estoy viendo es la introducción a la apostasía. Solamente. Acompáñame solamente estos dos versículos. Hechos 20-29. Con esto voy a terminar. Dos versículos. Hechos 20-29 y segunda de Timoteo 4:2. Primero Hechos 20-29. Hechos 20-29. Yo lo voy a leer. Solamente acompáñenme. Recuerden que tengo la versión 1909. ¿Lo tiene? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros, es decir, en medio de la iglesia, lo está hablando la iglesia, lobos rapaces que no perdonarán al ganado. Verso 30. Y de vosotros mismos, fíjense, de vosotros mismos, de la iglesia, de ahí de adentro de la iglesia, de vosotros mismos, se levantarán hombres que hablen cosas, ¿qué dice su Biblia? Perversas. ¿Para qué? Para llevar discípulos, dice en mi versión, tras sí, o sea, para llevarse a gente de la iglesia cuando se vayan de la iglesia. ¿Cómo dice su versión el verso 30? Alguien léalo, por favor. De vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a la iglesia. Está hablando dentro de la iglesia local. Aquí esto ya ha pasado antes, ¿ok? Va a pasar. Y está pasando. Esto nunca deja de ser. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? La palabra está expuesta. Quien lo haga, lo hace con conocimiento de causa. Pero si usted identifica que algo está sucediendo, no sea parte de esto. No se convierta en un apóstata, porque esto no es agradable delante de Dios. Por otra parte, dice 2 de Timoteo 4:2, predica la palabra, insiste a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. Esto es lo que estoy intentando hacer delante de mi Dios para que no me sea requerido a mí. Yo sé que es un tema difícil esto, pero vamos empezando todavía. Yo quisiera en esta tarde recordarte que ninguna religión da la salvación. Solamente Cristo. Él es el único. Solamente Él. Y así como hay muchos problemas fuera de la iglesia, también hay muchos problemas dentro de la iglesia de Cristo. Y hablo de la iglesia en general a nivel mundial. La que es realmente la iglesia de Cristo, que está sufriendo un constante ataque. Y también hay problemas, hermanos, en la iglesia local. Siempre va a haber un ataque a tratar, acuérdate, de
Que te vayas al mundo, es lo que quiere Satanás, o que te conviertas en un apóstata. Y un apóstata siempre va a decir que es cristiano, y que Dios le habla, y que Dios es esto, y que yo soy apóstol, y que yo soy pastor, y que yo soy profeta, y que yo soy no sé qué tantas más cosas. El apóstata siempre va a decir eso. Pero tienes que ver, ¿sí?, los frutos de su vida. Tienes que ver y evaluar, porque el Señor Jesús dijo muy fácil: por los frutos seréis conocidos. ¿Cómo está la persona? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está lo que supuestamente he dicho? Mira, me he tocado con personas que han disque profetizado una cosa y luego tómala, no pasa, no sucede. ¿Fue de Dios esa profecía? No, porque cuando Dios habla, Dios lo cumple. Estamos en tiempos muy peligrosos, iglesia, y necesitamos tomarnos verdaderamente de la mano del Señor Jesús y de la palabra de Dios, conocer la palabra de Dios. Estas cosas suceden porque no conocemos de este tipo de cosas. ¿Sabe que en la mayoría de las iglesias se predican solamente cosas que te motivan y que hacen sentir muy bien? Y se están dejando de lado este tipo de cosas que a lo mejor calan, pero que nos abren una puerta a arrepentirnos, ¿sí?, y a no caer en el error. Cuidémonos, no seamos parte de las cosas que no son de Dios. A los jóvenes, a los adolescentes, van a conocer muchos amigos de muchas iglesias que supuestamente son cristianas. Tengan mucho cuidado. No abran su casa, no abran su mente, no abran su corazón a escuchar palabrería que no es de Dios. ¿Les parece bien si oramos? ¿Y por qué no ponernos en las manos de Dios y decirle: Señor, guárdanos? ¿Por qué no pedirle a Dios y decirle a Él, mejor, yo quiero ser de tu iglesia, Cristo? No quiero ser nada más decir que soy cristiano cuando no lo soy. Porque para ser cristiano hay que entregar la vida a Cristo. Y yo no sé cuántos aquí tal vez nunca le han entregado su vida a Cristo. Aún de los niños, aún de los adolescentes, de los adultos, yo no sé cuántos nunca le han entregado su vida a Cristo. Pero ¿sabes qué? Cristo es real. Cristo sí cambia la vida. Cristo sí es la solución a este vacío, al hueco que a veces sentimos en nuestra vida. Cristo sí cambia la vida. Y Él está aquí. Yo quiero invitarte en este día. Tal vez aquí haya papás, mamás, abuelos, que yo les lanzo esta pregunta. ¿Tú recuerdas cuando tu hijo, tu nieto, recibió a Cristo en su corazón? O tal vez vas a caer en cuenta ahorita que jamás ha entregado su vida a Cristo, nunca, que no es cristiano o cristiana. ¿Por qué no le entregamos nuestra vida al Señor Jesús hoy en este día? ¿Por qué no le brindamos a Él nuestro ser? Te voy a invitar a que nos pongamos de pie. Voy a pedir a los músicos si pueden pasar. Gloria al Señor Jesús. Cierra tus ojos. Viene Coquito. Cierra tus ojos y ¿sabes qué? Habla con Dios. Habla con Dios. Hablemos con Dios. Si Cristo viene hoy en la noche, si Cristo viene ahorita terminando la reunión, que tú puedas tener la seguridad de que vas a irte con Él y no te vas a quedar.
Hablemos con Él. Si nunca le has entregado tu vida a Él, ¿por qué no lo haces ahorita? O si se la has entregado y sientes que no ha habido un cambio real, ¿por qué no le dices eso a Dios y le dices: yo necesito que cambies mi vida, necesito nacer de nuevo, necesito nacer de nuevo? Si estás viviendo en pecado, pídele perdón a Dios y arrepiéntete y deja el pecado. Porque Dios quiere cambiar tu vida en este día. Si tu vida necesita un cambio, yo te invito a que vengas aquí al frente. Yo quiero orar por ti. Fue tu amor, Señor. Dios quiere cambiar tu vida en este día. Déjale a Dios tu vida en sus manos. Ven y dile: yo vengo a entregarte mi vida. No sé cuánto me quede, pero lo que me quede te lo vengo a entregar a ti, mi Señor. Aleluya. Mientras que adoramos al Señor y reconocemos que Cristo es el único Señor y Rey de Reyes, mientras que reconocemos que es su amor el que puede cambiar y tocar las vidas, levanta tus manos al cielo y cierra tus ojos. Aleluya, aleluya. El altar está abierto para todo aquel que desee entregarle su vida al Señor Jesús. Santo eres, Señor. Alaba al Señor. Levanta tus manos. Dile: fue tu amor el que me atrajo a ti, Señor.